Hola mis queridos amigos de YouTube, como les prometí en el video anterior, les voy a hablar acerca de la raíz y el linaje de David. Cita bíblica, el libro de Juan, capítulo 7, versículo 42. La palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Tenemos otra cita bíblica, libro de Romanos 1:3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿En dónde encontramos esto? En el libro de Mateo, capítulo 1. La genealogía de Jesucristo. También está en el libro de Lucas, pero habla más claramente de 14 generaciones antes de que viniera el Mesías. 3 generaciones de 14. Si usted quiere profundizar, vaya y busque la genealogía de Jesucristo. Segunda de Timoteo 2:8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Cita bíblica, Apocalipsis 22:16. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Por qué te hago esta introducción? Porque es importante que tú fortalezcas tu conocimiento acerca de que sepas de dónde viene nuestro Señor Jesucristo, su linaje. Él viene de Abraham, como te dije, encuentras también en su genealogía en el libro de Mateo, capítulo 1, la genealogía de Jesucristo. Nos dice que Él es la raíz y el linaje de David, y esto te lo quiero explicar para que tú lo entiendas. Jesucristo vino, Él siendo Dios, siendo el verbo de Dios, se hizo carne, se ocupó un cuerpo de carne para cumplir el propósito de Dios Padre, que era que Él fuera crucificado y así nos redimiera a nosotros los gentiles y entráramos nosotros, no siendo nosotros éramos enemigos de Dios, pero a causa del sacrificio de Cristo nosotros somos injertados, somos añadidos y somos coherederos con Cristo. Es importante que tú sepas que Él se sacrificó por nosotros, Él murió en la cruz del Calvario, redimiendo nuestros pecados, y a través del sacrificio de Él nosotros somos hechos hijos de Dios, coherederos con Cristo. Te explicaba, tienes que aceptar a Jesucristo, tienes que bautizarte cumpliendo estos dos requisitos y eres una persona que nace de nuevo. Entonces ahí es donde tú formas parte, tu ADN es diferente, ya no eres la misma persona, ya no eres solo creación, sino eres una persona que tiene el ADN de Cristo. Y es decir, que tú también formas parte del linaje de Abraham y de nuestro Señor Jesucristo. Vienes a ser hecho hijo de Dios de esta manera. Y te lo explico con estos versículos para que tú sepas por qué el Señor se llama a sí mismo la raíz y el linaje de David. Presta atención. En el libro de Génesis nos describe que el nacimiento de Cristo, en el libro de Génesis nos describe que el nacimiento de Isaac fue sobrenatural. ¿Por qué? Porque Isaac nació cuando ya sus padres prácticamente estaban muertos. Dice la escritura que siendo Abraham ya de 100 años y Sara, que era de matriz estéril, que era una persona ya de aproximadamente 90 años, era imposible que la señora pudiera dar a luz un hijo y que Abraham pudiera embarazar a ella, pero a Sara. Porque Dios les cambió el nombre también. Primero Abraham, cuando salió de tierra de los caldeos, se llamaba simplemente Abraham. Después Dios le cambió el nombre a Abraham. Sara se llamaba Sarai, pero Dios le cambió el nombre. Y vemos que es un hecho sobrenatural. El poder del Espíritu de Dios entró en ellos. Y así fue como fue sobrenaturalmente concebido Isaac. Ahí eso es para que tú entiendas por qué se llama Jesucristo a sí mismo la raíz, porque por medio del Espíritu fue engendrado Isaac. Ahora, por medio del Espíritu Santo mismo vino
miles de años después, el Espíritu de Dios vino a María, la madre de Jesucristo, y es entonces también donde se da un nacimiento sobrenatural, sin haber ella tenido contacto con varón, siendo virgen. Entonces ella fue embarazada y procreó algo por el Espíritu Santo, algo sobrenatural. Entonces es allí donde se explica este versículo que encierra este misterio, en donde el Señor se llama a sí mismo: yo soy la raíz y el linaje de David. Lógicamente que David vino después, claramente, pues no. David nació después de Isaac, ¿sí? Pero aquí encontramos que la descendencia en cuanto al Espíritu de Dios fue primero Isaac, en ese orden un nacimiento sobrenatural, y luego a través de los tiempos, a través de esta genealogía, Jesucristo es descendiente por medio del Espíritu Santo mismo engendrado. Es algo sobrenatural. Te lo explico para que tú entiendas por qué el Señor se llama la raíz y el linaje de David. Ahora vamos a ver otra cosa, para que tú no tengas vacío en cuanto al aprendizaje. Yo te he hablado acerca de la llave de David. Jesucristo se representa a sí mismo, que Él es la puerta, que Él es la llave, Él es todo. Vamos a hablar ahora sobre las características del rey David. ¿Quién era David? David, sabemos, si tú has escudriñado las Escrituras, era pastor de ovejas, era el más pequeño de sus hermanos. David tomó renombre cuando el Espíritu de Dios vino sobre él y él venció a un oso protegiendo las ovejas. Tenía las características de un pastor. Venció a un león también porque el poder de Dios vino sobrenaturalmente sobre él. Y Dios se agradó de esto. La Escritura dice que David en su adolescencia era una persona que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces por eso Dios lo escogió y lo hizo rey. Lógicamente que hay una transición entre, si tú hablas teológicamente, hay una transición, un periodo en cuanto a los jueces de Israel y los reyes de Israel. El primer rey fue Saúl, el cual fue desechado, pero Dios le agradó a David, como te dije, y David fue hecho rey. Samuel, el profeta Samuel, también se convirtió en un juez de Israel a la muerte de Elí, que fue la persona que lo preparó, y Samuel sería un sucesor. En ese periodo de transición entre los jueces de Israel y los reyes de Israel, Samuel jugó un papel importante. Fue juez de Israel y fue profeta quien ungió a David, cuando Dios lo escogió y le dio la orden que lo ungiera y lo hiciera rey. Vemos que también, vamos a verlo con citas bíblicas, que el Espíritu de Dios vino sobre David. Y es por esto que él no solamente fue rey, sino que también tenía el espíritu de profecía, porque si no, no hubiera podido escribir el libro de los Salmos, el cual contiene cánticos y contiene oraciones, 150 para ser específico. Todas estas fueron experiencias del rey David que él vivió y las escribió. Hasta cierto punto también él sería un escriba de Israel. Eran las personas que llevaban las crónicas y anotaban todas las experiencias. Por medio del Espíritu Santo les revelaba, porque la escritura es inspirada por el Espíritu Santo y hay hombres que la escribieron en otros idiomas, ¿no? En el tiempo antiguo era en hebreo, arameo, en griego, en latín. Ha pasado un sinnúmero de lenguas que ya se consideran muertas, como el latín, pero llega a nuestras manos traducida a través de Reina Valera. Entonces te voy a hablar acerca para que tú no tengas vacío, tengas un conocimiento más profundo sobre lo que era el rey David. Acompáñame a la cita bíblica en el libro de Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Esto se refería el profeta Samuel a Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó.
se refería el profeta Samuel al rey Saúl. El rey Saúl cometió errores. Jehová Dios le ordenó que él exterminara a los amalecitas y él escogió de lo mejor de ellos para sí, el ganado, oro, cosas que Dios le mandó exterminarlos, a quemarlos. ¿Por qué el Señor tenía esto que ordenaba que fueran exterminados los amalecitas? Porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, los amalecitas estaban en los desiertos, los perseguían y los mataban. Entonces este pueblo, Dios ordenó a Saúl, siendo rey, que haga en cierta parte algo de justicia y extermine a toda esta gente, pero fue considerado como una abominación lo que hizo Saúl, porque él escogió, creyendo que era lo mejor, que iba a ofrecer ofrendas con estos ganados, con lo mejor de los amalecitas, y esto fue una de las causas por las cuales Jehová Dios desechó a Saúl. Luego comete el error de hacer consultar una adivina. Entonces también el Señor esto no le gustó, esto es idolatría. Y fueron las circunstancias que llevaron a que el reino de Saúl no fuera duradero. Vamos a otra cita bíblica, el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22. Quitado se refieren a Saúl, al rey Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, esta es palabra de Jehová, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Te voy a dar otra de las características de David. David invocaba a Jehová en octava. Octava es una nota musical, es decir, en do menor. Por eso esto se llama, este contenido se llama la llave de David. David accesaba el corazón de Dios con el arpa, tocando en do menor, invocando el nombre del Señor, y es así en cuanto el Espíritu de Dios venía sobre él. David no hubiera podido ser uno de los reyes más célebres de la escritura bíblica si el Espíritu de Dios no lo hubiera acompañado en todas sus aventuras, en todas sus avatares, en todas sus luchas que él vivió. David no la tuvo fácil. Su hijo Salomón sí, porque Salomón tuvo paz en todas sus fronteras, pero David no. David tenía que luchar y ganársela. Dios puso un propósito en el corazón, un deseo en el corazón de David, que era construir un templo. Pero el Espíritu de Dios le dice que y el Padre le dice: no vas a poder construir un templo porque tus manos están llenas de sangre. Esa era la dispensación que vivió David. Luego te explico lo que significa la palabra dispensación. David tenía que proveer todos los materiales para que su hijo Salomón construyera un templo a Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, David era una persona que sin el Espíritu de Dios no podía gobernar una nación tan grande como lo fue el pueblo de Israel, ¿no? Vemos que luego a lo largo de los tiempos se dividen entre dos naciones, Jerusalén y Judá, pero eso es otro tema. Simplemente te estoy dando que tú tengas una noción de lo complejo que fue para David sostener su reino. Él no hubiera podido hacerlo, te repito, si no hubiera tenido la mano poderosa de Dios. Él invocaba a Jehová y venía su espíritu, y es así como este varón logró reinar sobre el pueblo de Israel y también escribir estos libros, el libro de los Salmos. Entremos en lo que es el libro de los Salmos 92:3. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. La primera parte de este versículo,
quiero que prestes atención, porque David era una persona que dirigía la alabanza hacia Dios. David dirigía, era como en este tiempo hablar de un tenor, una persona que dirige una orquesta, con un palito dirige la orquesta. Entonces eso era David, cuando hacía que el pueblo de Israel lo alabara al Señor. Era como un tenor. Pero cuando estaba en la intimidad con Dios, cuando él invocaba en lo secreto a Dios, entonces la segunda parte de este versículo toma otra connotación. Dice, en tono suave con el arpa. Era la forma de alabar a Jehová, de que Dios se agrade. Cuando era la primera parte del versículo, dice en el decacordio y en el salterio, esto se hacía, David convocaba a ayuno. David era un hombre que se despojaba de su ropa, él no le importaba el reino, le importaba era estar en comunión con Dios, y él dirigía la alabanza. Si tú escudriñas el libro de los Salmos, vas a darte cuenta que él dirigía la alabanza. Habían otro tipo de instrumentos. David fue un inventor de instrumentos también, de instrumentos de viento. Entonces, este varón tenía esta forma de alabar a Dios y buscar del Señor el favor de Dios. En tono suave como el arpa, como te explico en la segunda parte de este versículo, que es muy importante, no lo tomes a la ligera cuando lo leas, porque esto significa algo importante para los músicos en este tiempo. Si en tono suave, en cualquier instrumento que toquen, pueden hacerlo acorde, en do menor pueden invocar conforme lo hacía David, invocar el nombre de Señor. Pueden tocar en muchas notas musicales, pero esta nota es muy especial, como lo describe el libro de los Salmos. Por eso te lo explico. Te decía anteriormente en este texto que David invocaba a Jehová en octava, es decir, en do menor. Y por eso se le llama la llave de David, porque David accesaba al corazón de Dios a través de la alabanza. Se humillaba, lloraba. David lloraba por su experiencia. Es duro ser un rey de Israel. Fue duro para él, pero mientras él se humillaba y tocaba en do menor, el arpa, entonces es allí donde Jehová se manifestaba a él y le daba la revelación de lo que tenía que hacer contra las personas que se le levantaban, contra las personas que eran contrarias a su reino, para hacer las conquistas grandes que hizo David. David fue uno de los más grandes, después de Josué, fue uno de los más grandes generales del ejército de Israel. David fue profeta y rey, como te decía. Tuvo el don de profecía, porque Dios le abría puertas. Como te decía, había una transición entre los jueces y los reyes de Israel en el tiempo en que vivió David y el profeta Samuel. Primera de Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite. Quiero que sepas que la palabra cuerno significa un instrumento de poder. Cuando tú te encuentres en otras citas bíblicas, cuando se hacía el arca del pacto, si se refiere a los cuernos, lo vas a descubrir, puede ser en el libro del Apocalipsis o en los Pentateucos, las escrituras de Moisés. Cuando se habla de cuernos, se habla de instrumentos de poder. También en el libro de el Apocalipsis, cuando se habla de la llave de David que el Señor sostiene en su mano, habla de un instrumento de poder, y este instrumento de poder son sus pastores, los siervos. Cuanto más pastores sean, en específico si son 7 y están en comunión con Dios, invocan el nombre del Señor, o si lo pueden hacer en octavas, si están todos se han pedido perdón, para que Dios escuche la oración, van a descubrir cómo activar la llave de David. ¿Por qué se hace de esta manera en la actualidad? Porque no solamente con el instrumento, porque Jesucristo, cumpliendo el propósito, ahora Él, que a través del servicio, que esto es muy importante que tú lo sepas, a través del servicio, a través de servir al Señor en cualquier área que tú te desempeñes, cualquier don, cualquier ministerio, a través del servicio tú tienes una llave de que tu ministerio te abre una puerta, ya sea en la fe, como lo fue para el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dio una de las
de las cartas que él escribió, decía que Dios le había abierto una puerta grande y eficaz para la fe a los gentiles. Entonces yo quiero que tú te des cuenta que a través del servicio tú vas a poder accesar a esas bendiciones, a esos proyectos, a todo lo que tú quieras lograr. Primero es Dios, primero dedícale lo mejor al Señor, lo mejor de tus diezmos, lo mejor de tus ofrendas, lo mejor, pero Dios ve que tu corazón sea agradable, que tú estés en comunión. Tú no vas a estar en pecado y ofrecer sacrificio, ofrecer un diezmo, una ofrenda, Dios no te lo va a recibir. Pero sí, si tú estás en comunión, esto te va a abrir puertas. Tú no necesitas ser pastor. Los pastores tienen un privilegio, ellos forman la llave de David. Son un instrumento de poder, sí, pero no solamente este mensaje es para los pastores, sino para toda persona que, ¿cómo puede accesar al corazón de Dios? Siendo sincero, humillándose. Si tus lágrimas son sinceras, el Señor puede contestar tus peticiones. No lo vemos solamente para el varón David. Si tú ves la madre de Sansón, ella lloraba. A través de sus lágrimas el Señor se presentó. Y es así como fue este varón, fue también concebido. Fue un juez de Israel. Vemos el caso del profeta Samuel también. Su madre también lloraba porque el esposo le hacía burla, pero después este varón fue dedicado al servicio. Cuando ya fue destetado, fue dedicado al servicio del Señor. Ella tuvo más hijos, lógicamente, la madre de Samuel, pero yo quiero que tú veas que la forma de accesar al Señor es a través de la sinceridad, a través de tus lágrimas, a través de los ruegos. La palabra es bien clara, nos dice en el libro de Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. También nos habla en el libro de 1 de Corintios 2:9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Entonces este requisito es muy importante para que tú sepas qué significa la llave de David. No es solamente esto para los pastores, es para una persona que dedique su corazón, dedique su servicio lo mejor para Dios. Entonces allí cuando Dios se revela, Dios puede hacer algo sobrenatural, algo que tú estás esperando, algo que te ha tomado tiempo, pero el Señor demanda de ti sinceridad. El primer amor lo llama también en muchos otros libros, que no se apague tu primer amor. ¿Cómo eras tú cuando recién conociste al Señor? Porque el Espíritu Santo nos enamora, es algo tan noble, es algo que nos permite ver una experiencia que jamás tú vas a ver, ni tu madre te va a amar como te ama el Espíritu de Dios. Es una nobleza indescriptible. Entonces, ¿cómo eras tú cuando comenzaste tu ministerio? Antes de comenzar, cuando recién lo conociste al Señor. Eso Dios demanda de ti para Él poder abrirte puertas a nuevas dimensiones. Quizás a lo largo del tiempo tú dejes de amar al Señor o ames más a tu familia. Entonces, no pongas tu corazón en eso. Siempre, por sobre todas las cosas, primero Dios. Y luego lo demás. Yo no digo que no sea importante que dejes de amar a tu familia, pero cuidado, porque lo que tú pones antes que Dios significa idolatría, y Dios lo va a derribar. Si tu idolatría es tu trabajo, tu idolatría es tu propio cuerpo, tu idolatría es tu familia, entonces ten mucho cuidado. Primero amar a Dios sobre todas las cosas y el resto de las cosas vienen después. Sigamos con el libro de Marcos capítulo 12, versículo 36. Porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, presta atención a este versículo, porque así lo vas a entender por qué David era profeta. Porque David tenía el Espíritu Santo, como ya te lo indiqué. Él lo buscaba a Dios, lo invocaba en lo secreto a través de la octava, en do menor con el arpa. Octava es una nota musical, como te expliqué. Y así es como venía el Espíritu de Dios sobre él, y él podía reinar e incluso imponerse ante sus enemigos, las personas que le hacían la guerra. Entonces este versículo es muy importante, dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Por qué dice el Señor a mi Señor? Porque recuerda que es una Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, Jesucristo se estaba manifestando. David podía ver, dijo el Señor a mi Señor. O sea, significa que Dios Padre le dijo a Jesucristo,
Y él, como tenía el Espíritu de Dios, se refería en tercera persona. Presta mucha atención, porque esto es una revelación que no lo vas a encontrar ni en teología. Presta mucha atención, para que tú lo entiendas por qué se llama este estudio la llave de David. Entonces, ¿por qué se llama Jesucristo a sí mismo la raíz y el linaje de David? Jesucristo tiene características similares a David. Y quiero agregarte algo más. El pueblo de Israel hasta el día de hoy espera a un rey con similares características a la del rey David. Un rey aguerrido, un rey luchador. Jesucristo no es que no lo fue, sino que para darnos oportunidad a nosotros, Él vino como cordero. Pero en su segunda venida ya no Él va a ser, ya Él no va a venir como cordero, va a venir como el león de la tribu de Judá. En donde ahí Israel va a llorar y va a ver los cielos abiertos y va a ver que Jesucristo, el que murió, el que fue crucificado, cuando lo vean en su cuerpo de gloria, van a ver que este varón, para darnos oportunidad a ti y a mí, y ser añadidos, ser injertados, hizo el sacrificio. Un sacrificio que iba a durar 3 días, según lo dice, que él destruía el templo. El templo de Jesucristo se refería a su cuerpo. Esto no sabemos si es 3000 años, pero como dice uno en el libro de Segunda de Pedro, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces por eso Jesucristo se refería a sí mismo como el templo, que iba a ser destruido en 3 días, el Señor lo iba a levantar. Es así, lo vemos en su crucifixión. Duró 3 días y él fue resucitado con un cuerpo de gloria. Y así mismo lo veremos, porque este tiempo que ha pasado, estos 2000 o 3000 años que pasen, porque no sabemos el día ni la hora, nadie lo sabe cuando venga el Señor, se refería a sí mismo. Entonces son entre 2000 o 3000 años en que el Señor, o en menos tiempo, no lo sé, pero es en el tiempo que el Señor va a venir. ¿Por qué? Porque le dio el nacimiento a su iglesia a través de su muerte y resurrección, cuando sopló su Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre las personas que estaban reunidas en el Pentecostés. Y es así que la iglesia ha tenido la oportunidad estos 2000 años o algo más que hemos vivido, y es allí donde da lugar a la obra del Espíritu Santo. Libro de Lucas 12:42. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual el Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Esto se refiere al servicio, a tu ministerio. A través de tu ministerio, de tu honrar a Dios con tu ministerio, en lo que sea que tú te desenvuelvas en el servicio, Dios te va a abrir puertas. Si tú no sirves a Dios, no va a abrirte puertas. Entonces, todos esos proyectos, todo lo que tú quieras hacer en tu vida, lo que sea que tú quieras emprender, Dios te va a bendecir. Si te va a abrir puertas a bendición, porque tú tienes la llave, puedes tener la llave, pero la llave, si no, tú no haces el servicio, Dios no te va a abrir puertas a esas nuevas dimensiones que tú estás esperando. Libro de Lucas 20, capítulo 20, versículo 42. Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Lo que te explicaba anteriormente, se refería en tercera persona. ¿Por qué? Porque David tenía el Espíritu de Dios. Y se refería, dijo el Señor a mi Señor. O sea que hay alguien más grande, con más autoridad, que es nuestro Dios Padre. Le decía a Jesucristo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por detrás de tus pies. Vemos que Jesucristo ahora en la actualidad está sentado a la diestra de Dios Padre. Hechos capítulo 2, versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Por qué? Porque él tenía el Espíritu Santo. Esta era una revelación que él tenía hace más de 2000 años antes que viniera Jesucristo. David no sabía ni lo que escribía, pero por el Espíritu Santo sí sabemos ahora en nuestro tiempo que él escribía acerca de la primera y segunda venida de Cristo. Dios te bendiga, espero esto sea de crecimiento para tu vida.